Hace unos días informábamos de la salida de Silvia Nane del Senado, ya que va a trabajar en la Intendencia de Montevideo. Su lugar será ocupado por el doctor Daniel Borbonet, una referencia en materia de salud en nuestro país. De hecho, ya presentó un proyecto de ley y tiene previsto hacer lo mismo en estos días, presentando otros trabajos. ¿Qué es lo que va a plantear en el Parlamento? ¿Cómo será estos primeros días en la política? Con él estaremos hablando. También nos van a acompañar Mariana Contreras y Martín Duarte. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Lo dijimos desde el principio de la campaña electoral, durante la campaña electoral y una vez que la ciudadanía decidió otorgarnos un voto de confianza para gobernar. Nosotros vamos a ir a negociar, a acordar con todas y todos aquellos que quieran impulsar el país para el desarrollo, para el trabajo y para resolver los problemas de la salud, la educación y la vivienda de los uruguayos. Y eso es lo que estamos haciendo. Negociaremos ley a ley, artículo a artículo, iremos conversando, pero lo importante es que el país avance y se transforme. Entendemos que se ha ido paulatinamente desmantelando la política pública en torno a lo social. Hemos notado una precarización tanto del contexto de trabajo, pero también hay una cuestión que es la realidad que ha aumentado la cantidad de población de gente en calle. Hay toda una serie de proyectos que implican, que tienen que ver con salidas de recorrido, con puertas diurnas en el día para que la gente no pase tiempo en la calle, pero el frío ya comienza y era para ayer. La JUNASA la Junta Nacional de Salud, como se denomina, juega un rol clave en toda la estructuración del Sistema Nacional Integrado de Salud. Efectivamente, yo creo que había sido vaciada de contenido por el ministerio anterior, el ministerio de la coalición republicana, del Partido Nacional. Y no es casual que se haya vaciado de contenido porque la JUNASA juega un rol clave en lo que tiene que ver con, entre otras cosas, por ejemplo, la complementación entre lo público y lo privado, entre otras cosas con las tasas moderadoras de tickets y órdenes, entre otras cosas con la posibilidad de regionalizar la atención de salud. Estamos en vivo esta noche, este viernes, cerrando la semana aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Y es un gusto recibir al senador del Frente Amplio, el doctor Daniel Borbonet. Daniel, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andas? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. También están Mariana Contreras, Martín Duarte, ya los vamos a incorporar a la charla. ¿Cómo tomás este desafío? Ya habías hecho alguna suplencia en el Parlamento. Recién me decías, qué buen desafío ser gobierno sin tener mayoría parlamentaria. ¿Lo lees de esa manera? Primero, es un honor. Ya haber sido suplente de Silvia durante este periodo, de haber entrado en comisiones, es un honor. Enorme compromiso también. Y desde la vuelta de la democracia, este va a ser el primer gobierno que gobierne sin mayorías parlamentarias. Eso es un gran desafío. Pero yo te diré que el mayor desafío, ¿sabes cuál es? El mensaje que la población nos dio y ver si la política y los políticos y las políticas están a la altura. De anteponer primero la calidad de vida de nuestra población y en segunda instancia, bueno, asuntos menores. Y creo que eso es lo que no podemos defraudar. Tratar de entender que la población no quiere ni que nadie avasalle en los primeros días de cualquier gobierno y tampoco que hayan obstáculos permanentes. Yo soy muy optimista de que la política de nuestro país es una política muy seria y va a lograr los consensos adecuados. Es interesante porque quizás ese discurso, ¿no? Esto que estás diciendo, capaz que es muy difícil encontrarlo en un político. Vos sos un referente de la salud, trabajaste muchísimos años, sos un médico muy prestigioso y venís con un discurso capaz que de afuera, porque vos siendo senador oficialista perfectamente podrías decir, che, es mejor que tengamos mayoría porque va a ser mucho mejor poder sacar determinados proyectos. Sin embargo, estás diciendo, bueno, es un desafío lindo porque eso implica que hay que negociar, que hay que conversar. ¿Te tenés fe en ese sentido? ¿Cómo te imaginas en ese escenario? Primero, escuchar a la población. Por más que el Frente Amplio ganamos por 93.000 votos de diferencia, las cámaras son diferentes. Senado mayoría y en diputados no. Por lo tanto, nos obliga a buscar equilibrios y consensos, siempre bajo la conducción de nuestro presidente y de la fuerza política. Y
Yo no tengo dudas de que hay políticas y políticos que articulan muy bien y que hay mucho más acuerdos de los que a veces en los medios públicos aparecen. Que aparecen los desacuerdos, y los hemos tenido, pero hay muchos acuerdos también. Y seguramente, así como salimos adelante del tema del CASMO, muy probablemente también salgamos adelante de la caja de jubilaciones, salimos adelante de rendición de cuentas. Eso habla muy bien del gobierno y también de parte de la oposición. La población está cansada de escuchar discusiones menores. Por un voto, por dos, quién tiene la culpa, porque quiere cosas que conduzcan a una mejor calidad de vida. Para eso votaron el Frente Amplio. Y para eso la oposición tuvo casi un 49%. Buscar equilibrio no es ser equilibrista. Buscar equilibrio es buscar lo mejor para nuestro país. Sé que presentaste un proyecto de ley, tenés otras iniciativas, ahora me gustaría hablar de eso también. Mariana Contreras, ¿cómo andás? Todo bien, ¿y vos? Bienvenida. Gracias. Bueno, te escuchamos. Se viene el debate por el presupuesto, ¿no? Y quería preguntarte por la ley de salud mental, porque algunas veces me parece que hay como un desfasaje entre la gama de cosas que ha hecho el Estado para garantizar el acceso a servicios vinculados a salud mental. Está la ley, por ejemplo, y la propia ley tiene una comisión de contralor y la Institución de Derechos Humanos tiene un área de salud mental, crearon una comisión bicameral en el Parlamento. Sin embargo, esa ley, que es de 2017, no termina como de nacer casi, ¿no? Este año era el plazo límite para la desinstitucionalización. Eso está como lejos de suceder. Entonces, en este presupuesto se va a reforzar. ¿Qué se está pensando desde el Parlamento para garantizar el cumplimiento? Primero que nada, estoy totalmente de acuerdo contigo. La ley de salud mental es una excelente ley, bien promulgada, en donde la reglamentación y mucho menos el financiamiento no fue así. Por lo tanto, hay muchas cosas buenas que no se ejecutaron y creo que es también un mensaje de la población. Cuando uno ve las problemáticas que tiene la población, una de ellas, pobreza infantil, pero también salud mental. El hecho que el legislativo, una de las primeras medidas que tomó fue la creación de esa comisión bicameral, ya está diciendo la importancia que este Parlamento le va a dar y que este Poder Ejecutivo. Tú lo dices muy bien, en el 2017 se planteó que para el 2025 habían que cerrar las instituciones monovalentes. ¿Qué hacer con los casi 700 internados que hay entre Vilar de Bo y La Colonia? Que dentro de 5 meses tendríamos que cerrar. O sea que indudablemente hay temas urgentes y temas estructurales que nos tenemos que poner de acuerdo. Obviamente hay que tener un proceso de transición que no puede terminar en diciembre de este año porque no podemos hacerlo. No podemos llevar a la calle a todos estos personas que están institucionalizadas. También es cierto que hay que cambiar la cultura de lo que significa las alteraciones de la salud mental. Porque puede parecer que, bueno, los problemas de salud mental los tienen los otros. No, los tenemos cualquiera nosotros en un momento dado de nuestra vida. La cultura no es solamente ir al psiquiatra, es tratar en el territorio de buscar las soluciones con dispositivos territoriales. Se precisan más trabajadores sociales, más médicos de familia preparados para salud mental, para promover, prevenir lo que luego eventualmente podrá requerir otro tipo de tratamiento hospitalocéntrico, que ha sido la visión hasta el día de hoy. Pero, y por ejemplo, ¿qué pasa con el acceso a psicólogos? ¿No? Porque un tema que también se ha cobrado como mucho protagonismo en estos años es, por ejemplo, el suicidio, ¿no? Se habla mucho más, se pone sobre la mesa con mucho más frecuencia el tema del suicidio. Pero vos querés acceder a un psicólogo a través de la mutualista y además que es una burocracia infernal, tiene plazos limitados. Entonces, ahí también hay como una contradicción, ¿no? Entre la importancia
y el acceso. Sí, dos cosas. Suicidios por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Estamos, lamentablemente, entre los países que más tienen, obviamente en América Latina. Con respecto a la especialidad que requiere salud mental, yo te diría que trabajando bien en el territorio se va a requerir mucho menos el pasaje a psiquiatras o apoyos de psicólogos, porque hay mucho para hacer antes de eso. Y una de las primeras cosas que tenemos que ver son las causas que llevan a alteraciones de la salud mental, que obviamente en el extremo son de suicidio. Y eso transversaliza a todas las etapas, ya sea de la vida, de la edad y de medios. Pero hay muchos elementos que tienen que ver no solo con salud. Acá hay elementos de falta del Estado en el territorio, de drogadicción, de elementos culturales, de situaciones de vulnerabilidad social que durante muchos años no hemos sabido actuar en el momento adecuado. Hay que tener un cambio cultural para después prevenir las grandes alteraciones. Y con respecto a las internaciones, que sí requieren obviamente especialistas, no pueden ser internaciones tan prolongadas, tan crónicas. El 40% de los pacientes internados en el PDA Rosell que ingresaron por patologías de salud mental están dados de alta y no tienen a dónde ir. Sí. Por lo tanto, hay que tener una visión general y creo que estamos preparados para eso. En el anterior gobierno se puso arriba de la mesa este tema y se aceptó como tal, que era una prioridad. Este gobierno lo asumió desde el primer día. Yo creo que son de esos desafíos que la población nos da para que desde todos los órdenes, la prensa, la política, tengamos que tener una respuesta adecuada. Ponerse a trabajar y hablar menos del tema y hacer más. Martín Duarte, ¿qué dice? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Andás bien? Muy bien, por suerte. Llegamos a tiempo y estamos por acá. Me parece muy bien, muy bien. Senador, un gusto recibirlo. Yo le hago una pregunta estrictamente política y sectorial a propósito de cómo se surgió esta salida de alguna forma de NANE. De hecho, han habido algunos informes de colegas, el caso del semanario Búsqueda y del diario El País, que hicieron referencia a que muchos legisladores, e incluso del propio Frente Amplio, no estaban al tanto de la situación y que fue algo que se pactó y se acordó en la interna de la Amplia. Teniendo en cuenta lo que usted señalaba, la articulación, los propios legisladores de la oposición señalaron que NANE era una mujer muy articuladora y con la cual se podía trabajar. Y bueno, llamó la atención realmente la salida de NANE. ¿Cómo se trabajó en la interna de la Amplia este tema y en particular qué fue lo que pasó a la hora de esta salida, teniendo en cuenta ese valor también y esa importancia que había dado la Amplia para que NANE estuviera también en el Senado? Primero que nada, en el periodo pasado, no tengo ninguna duda, Silvia fue una de las grandes revelaciones de la política de nuestro país. Brilló. Y es un placer tenerla en el equipo. Segundo, sumar, sumar y sumar. El Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Parlamento, Intendencia de Montevideo. Qué gesto tan bueno que fue de la Amplia y de Silvia, ir a un lugar donde Silvia indudablemente va a brillar, le va a cambiar la cara a Montevideo. Llevando de un lugar donde se encontraba, obviamente, con una excelencia, a otro desafío. Eso habla muy bien de la política y habla muy bien del Frente Amplio. Hay que decirle que no al intendente de Montevideo, que está necesitando en un centro muy importante como es el desarrollo donde va a participar y a dirigir Silvia, decirle que no, con lo que sabemos que Silvia sabe del tema. Yo creo que ha de ser de las personas que más saben en el país. Por lo tanto, al verla contenta a ella también, y que sigue siendo nuestra referente, porque semanalmente nos vamos a seguir encontrando y discutiendo, creo que ha sido una excelente decisión y deja muy bien parado al Frente Amplio y a la política. Y que haya sido el intendente, en este caso nuestra líder de la Amplia, la ingeniera Carolina Cose, junto con Silvia, los que hayan decidido esos pasos,
yo en lo personal, al verla alegre a ella, contenta con este nuevo desafío, creo que sumar, sumar y sumar. ¿Pero le parece que sorprendió al resto de los legisladores de la bancada? Y bueno, siempre hay cosas que sorprenden, porque hay discusiones internas que lleva su tiempo, lleva su proceso, y cuando uno quiere, de alguna manera, informar al resto de la bancada, a veces por algún órgano de prensa sale alguna noticia que adelanta lo que pudo haber sido, obviamente, una conversación de Silvia con la bancada. Pero luego de ese impacto, yo creo que todos estamos contentos de verla a ella contenta y sobre todo a un Montevideo que la necesita. Una de tus preocupaciones, iniciativas, tiene que ver con la nutrición durante el embarazo, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se puede trabajar allí? ¿Qué es lo que se debería hacer en Uruguay? Porque ahí enganchamos con el tema de la primera infancia, la pobreza infantil. ¿Qué es lo que se plantea en ese sentido? Mirá, Wilmar, durante muchos años estuvimos trabajando con poblaciones muy vulnerables, muy vulnerables. En Montevideo, en el Peña Rosell, pero también en todo el país. Y por más que uno se cambie de lugar, el objetivo es el mismo, contribuir a mejorar esa calidad de vida, sobre todo de los niños al nacer. La primera actividad que hicimos en el Parlamento fue llevar a una jornada académica a 4 profesores de la Facultad de Medicina para mostrar la importancia que tiene en el neurodesarrollo de nuestros niños más vulnerables, de los hogares más pobres, la falla nutricional. Y eso lleva a disminución de determinadas conductas, como de aprendizaje, como de trastornos, que luego pueden, de alguna manera, intentar hacerla retroceder, pero se perdió la etapa más importante, que fue durante el embarazo. Y está demostrado que una nutrición inadecuada de algunos nutrientes, hierro, vitamina B12, llevan a una alteración en el desarrollo del cerebro de esos niños y niñas. ¿Cómo no vamos a trabajar en ese tema cuando lo hemos documentado? Por lo tanto, esta semana pasada en la Comisión de Salud del Senado, la minuta presentada de vitamina B12 y hierro para todas las embarazadas del país fue aprobada por unanimidad, blancos, colorados y frente amplistas en la Comisión de Salud. Eso fue lo que presentaste. Y eso que se presenta va a permitir ser el pie para intervenir, sobre todo en la población más vulnerable, y para que esos niños nazcan con el mismo nivel que otros, sin tener después que estar dificultades en el aprendizaje, alteraciones escolares y su inserción a nivel futura laboral. Esto va de la mano de disminuir las brechas en la pobreza de nuestros niños y niñas. Por eso yo te decía, son más los puntos de encuentro que tenemos que encontrar a nivel de la política de nuestro país para este tipo de instancias. Y no te quepa la menor duda que esto y otros proyectos más ya los están encontrando. Mariana, vuelvo contigo. Hay que ir como a una nueva paquete de leyes vinculadas al Sistema Nacional Integrado de Salud, como una nueva reforma o mejoras en la reforma que se hizo. Te pregunto esto porque yo en su momento, cuando fue la reforma, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, seguí bastante el tema, ¿no? Y hay algunas cosas que quedaron por el camino, ¿no? Como por ejemplo el tema del pago por acto médico, que fue un tema que se debatió bastante, pero que quedó ahí. Estoy pensando ahora ya mucho más acá en temas que estuvieron en el debate. Está todo este surgimiento de lo VIP, ¿no? Que de alguna manera rompe con la filosofía de la reforma y está generando nuevas inequidades, hace que parece haber vuelto un poco a ser como la institución de los pobres, ¿no? Entonces, ¿hay que volver a fortalecer al sistema? Lo primero, hace 18 años, cuando, Tabaré Vázquez y su grupo tomaron ese tema, fue la mayor reforma de la salud de nuestro país y de Latinoamérica. Fue pensada para una población que hoy no es la misma. En aquel momento habían aproximadamente unos
40.000 nacimientos, hoy no llegamos a 30.000. En aquel momento la expectativa de vida era menor a la de hoy, que hoy son 83 años. En aquel momento habían unos 400 personas que vivían más de 100 años, hoy hay 1.700. La población cambió. Y las estructuras de la salud que fueron pensadas hace 18 o 20 años tienen que ser nuevamente rediscutidas. Es otra población diferente, pero no la de ahora, la dentro de 20 años. Y tenemos que empezar a plantear en salud lo que la población va a necesitar en los próximos 20 años. Muchos de los puntos que tú tocaste fueron cosas que quedaron en el camino. Algunas no se pudieron hacer y hoy necesitamos otra visión de la salud. Yo no tengo ninguna duda que se logró mucho con el Sistema Nacional Integrado de Salud, muchísimo. En aquel momento sí, era salud para pobres y salud para aquellos que podían pagarse de alguna manera su seguro o su mutualista. Luego de eso, pasamos a tener más de 1,5 millones en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nos cuesta ver lo mucho que se hace por ver lo que no se pudo hacer. Y estoy de acuerdo, siempre hay que mirar lo que no se pudo hacer, pero avanzamos muchísimo. Y estoy convencido que este gobierno, tenemos una ministra totalmente comprometida, trabajadora, en lo personal, y creo que la población en sí, tenemos mucha confianza en Cristina y en su equipo. Y en ACE, yo discrepo con que hoy sea una asistencia para pobres. Mejoramos mucho durante 15 años, quizás en estos últimos años no se siguió la línea que debimos de haber seguido. Pero me refiero, por ejemplo, que la gente en las mutualistas, mucha no puede pagar los tickets de medicamentos, los tickets de la consulta, entonces vuelve a ACE porque allí hay otras facilidades, o sea, son gratuitos. Entonces, el mutualismo no es para cualquiera. Los VIP ni que hablar. Tú estás poniendo justamente arriba de la mesa el enorme trabajo que hizo Fernando Pereira y su equipo en Uruguay Te Escucha durante más de un año. Y uno de los problemas que toda la población decía era justamente en salud, la tardanza para ver especialistas, la demora y sobre todo los problemas para los medicamentos. Es prioridad y está dentro del programa del Frente Amplio esto es el que tenemos, que estás planteando. Y en parte lo de la rendición de cuenta aprobada recientemente, en parte justamente lo que se pidió de más era para ACE, para justamente de los 100 medicamentos que por distintos motivos no habían, llegar a 90 que ya hay. Un poco siguiendo la línea de lo que dice Morena, casi 1,5 millones de personas está vinculado a ACE, ¿no? O sea, estamos hablando de una cifra muy importante para nuestro país. Y capaz que en una de esas ustedes no vivieron lo que era la salud pública de 1990, del 2000. Y ACE llegó a ser en esos 15 años un gol estándar. Y sigue siendo en muchos elementos. Creo que no se avanzó en estos últimos años por distintos motivos. Una de las primeras cosas que honestamente yo diría es, bueno, en la administración anterior, no hay ninguna duda que también el Ministerio de Salud Pública quiso avanzar y mucho. Bueno, ¿por qué no se pudo avanzar? ¿Qué trabas encontró? Creo que de eso se trata cuando una administración toma un nuevo gobierno. Avanzar en lo que no se pudo avanzar, pero con una adecuada transición. En esto sí, en esto no. Y eso son de las cosas que como país nos debemos. No empezar de cero, sino lo que se hizo bien dejarlo. Y lo que no se pudo hacer, ¿por qué no se pudo hacer? Obviamente que hay muchos lineamientos diferentes porque hay diferencias ideológicas también, que eso no hay que dejarlas de lado. Pero después que uno recorre el país, uno se da cuenta que sabemos cómo hacerlo. El tema es que discusiones políticas no nos alteren el objetivo. Martín, vuelvo contigo. Sí, quiero consultarle por este tema que nos interpela a todos como sociedad, pero particularmente al sistema político, y tiene que ver, bueno, este nuevo desenlace de un fallecimiento, una muerte de una persona en situación de calle.
En particular digo que interpela también al sistema político porque se han dado cruces en estas últimas horas a propósito de llevar adelante o no la ley de internación compulsiva. Teniendo en cuenta en una población donde, bueno, si bien se han ampliado algunos de los cupos, se está llegando al 50% aproximadamente de las personas que están en situación de calle. Es un tema, insisto, que nos interpela a todos como sociedad, que lamentablemente cruzamos todos los días con personas que están durmiendo en la calle. ¿Dónde hay que apretar las tuercas en ese sentido? Y en particular donde hay patologías muy claras como las adicciones y también las patologías psiquiátricas a la hora de poder captar a esas personas que no le estamos llegando, ¿no? Has tocado un tema que podemos hablar horas. Primero que nada, si nosotros tenemos los indicadores de pobreza, los indicadores de falta de empleo, los indicadores de 550.000 personas que cobran menos de 25.000 pesos. Ahí estamos hablando de un tema estructural, que lo que falta es trabajo, condiciones laborales adecuadas. Y de esa mano va también la vivienda. Y de esa mano también va la educación. Y de esa mano también va políticas, no tanto porque la drogadicción sea la culpable, sino políticas para evitar las causas que llevan a la drogadicción. Y si seguimos así, las políticas de rehabilitación a nivel, obviamente, de los institutos de rehabilitación, de aquellos que salen liberados. Se ha trabajado poco, debemos trabajar más, y eso forma parte también de que nuestra población empiece a no tener que ir a la calle. Y también los inmigrantes, la inmigración es todo un tema, no solamente los liberados, la drogadicción, sino políticas adecuadas de inmigración. Yo reconozco que los gobiernos de izquierda siempre han tenido y hemos tenido dificultades para ser drásticos en la delincuencia. Este gobierno del Frente Amplio tiene algo muy diferente, que es gobierno después de haber perdido un gobierno. Por primera vez le ocurre eso al Frente Amplio. ¿Por qué perdió el gobierno? Y ahora recuperarlo. Por lo tanto, hay políticas necesarias que hacen que uno sea realmente políticas que deben ser prevención, prevención y rehabilitación. Y durante el periodo que están en esas instituciones encarcelados, mejorar la calidad de vida de ellos. El estigmatizar, bueno, porque son delincuentes, no hay que darle el presupuesto que se merece, creo que eso es algo que la población está comprendiendo que no es así. No hace mucho tiempo, en unas jornadas en el oeste de Montevideo, en Apex, muchas madres que me invitaron a participar, y una de ellas expresó algo que me quedó, que decía, no se precisan más establecimientos carcelarios para tener presos a nuestros hijos. Necesitamos que nuestro territorio tenga lugares de cultura, lugares de deporte, plazas, para que de alguna manera el barrio y la calle no los lleve a delinquir. Y de eso se trata, escuchar. Y creo que uno de los motivos por el cual el gobierno de Frente Amplio lo perdió fue cuando el gobierno se apartó de escuchar a nuestra población. Y lo pagó. ¿Sentís que perdió por eso el Frente Amplio? Fue uno de los motivos más importantes. Se alejó de la población. Sí, por ser gobierno se alejó. Y bueno, yo creo que aprendimos. Y mucho de lo que tú estás diciendo tiene que ver con eso. Escuchar, no ir a decir lo que hay que hacer. Escuchar a ver qué es lo que debemos hacer. Es un tema que podríamos dedicarle un programa entero, esto que plantea Martín, que es muy importante, lo mismo que hablaba Mariana, de la salud mental, del sistema de salud, de primera infancia a nuestros niños, pero tenemos que ir terminando, Daniel. ¿Tenés otras iniciativas para presentar? Contanos un poquito por dónde van a ir. Mira, una de las primeras cosas que hicimos fue, agarramos los 17 proyectos de salud del periodo anterior, que por distintos motivos habían sido archivados y algunos desarchivados. Encontramos varios muy interesantes. Que increíblemente
Y lo voy a poner como un ejemplo. Trabajé en uno de ellos que tiene que ver con reproducción asistida durante más de 20 días. Cuando lo estábamos terminando, nos llega un proyecto de una diputada del Partido Colorado. Era prácticamente el mismo que yo estaba realizando. La llamé por teléfono. Le dije, mira, te felicito porque prácticamente lo mismo que yo estaba haciendo. Y obviamente cuenta con nuestro apoyo, porque hay que sumar. Y creo que de eso se trata. De los 17 encontramos varios, pero hay uno que no es una prioridad. La población no lo ve como prioridad. Lo de salud mental está claro, lo de pobreza infantil está claro. Salud bucal. Salud bucal no es una prioridad. ¿Por qué? Porque quizás la sociedad nos acostumbramos a que los pobres tengan problemas dentarios. Y los pobres se acostumbraron a eso. Tenemos que trabajar en eso, no solamente por un tema de autoestima, sino por exclusión social, escolar y laboral. Muchos ni se presentan a fuentes laborales porque saben que los van a rechazar. Y hoy todo el arsenal odontológico que hay es prácticamente privado. En algunas instituciones dan algo. Privado y muy caro. Y caro. En algunas instituciones dan algo, en algunas lo hacen tipo marketing para tener más socios, pero hay que integrar al Sistema Nacional Integrado de Salud esto. Y eso es un deber como sociedad, es un tema ético, que no podemos pasar por delante aunque no sea una prioridad. Te propongo más adelante hablar de eso, que es muy importante. Te agradezco mucho la visita, Daniel. Un gusto verte por acá. Hasta la próxima. El placer es mío. Hacemos una pequeña pausa, ya seguimos. Hay más Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Bueno, estamos en el cierre de Lado B. Mariana Martínez, una semana muy intensa. Se terminó aprobando en diputados la rendición de cuentas, ¿no? Con esos 2 votos de Cabildo Abierto de los 2 diputados que tiene el partido de Manini Ríos, que generó ahí un chisporroteo, un cortocircuito con algunos de los socios de la coalición. No sé si se puede seguir diciendo coalición republicana. ¿Sigue la coalición? Bueno, porque eso lo vamos a hablar después con nuestros compañeros Manini politólogos. también salió que Claro. estaba por fuera un poco del sistema. De hecho, no está ocupando ningún cargo, pero defendiendo de alguna forma lo que fue la postura o la postura que asumió Cabildo Abierto, dando esos 2 votos para que se aprobara en general y también en particular Claro. el aumentar el tope de deuda, que era una de las cosas que en este caso el Partido Nacional, el Partido Colorado, no le llevó al Frente Amplio, ¿no? Vos sabés que siempre estaba presente esa incertidumbre de qué podía pasar con la coalición en la oposición. Si iba a seguir respondiendo en bloque o no. Bueno, en este caso la rendición dio la muestra de que Cabildo se puede romper y en este caso apoyar al Frente Amplio. Ustedes saben que hoy en la radio hablé con Valdomir, el diputado del MPP, que es el presidente de la Cámara de Representantes, y él me decía que esto puede ser un punto de partida para el gobierno, saber que puede encontrar en Cabildo Abierto un socio de acá a futuro cuando tenga que ir a aprobar determinadas iniciativas. Igual, de todos modos, él decía de que no descartan de que en algunos temas saben que pueden encontrar apoyo en el Partido Colorado, o al menos en un sector, y por qué no en otros en el Partido Nacional. Entonces ahí se abre un escenario que va a ser, bueno, bastante interesante, ¿no? Lo que pasa es que Cabildo está como en el lugar más frágil de la coalición, ¿no? Porque es tan chiquito que necesita como encontrar un perfil propio. Y es lo mismo que el consumido. partido de Salle, ¿no? En realidad que también tiene 2 votos. Salle y su Sí. hija, además, ¿no? Está en la misma representación. Pero está... Es distinto igual, sí. Ahí es muy difícil que Claro. el Frente Amplio vaya a Y es negociar. difícil. Es difícil, sí. Pero como decía Mariana, también ha adquirido importancia a raíz de ese rol que juega, ¿no? De hecho, a nosotros como periodistas uno nota, por ejemplo, a la hora de hablar o llamar a Perrone que está jugando como un rol decisivo de alguna forma en esto, ¿no? Y ellos también se sienten importantes, ¿no? Por ese rol que le tocó jugar de alguna forma. Es que es cierto, cuando la diferencia es tan chiquita entre poder aprobar o no poder aprobar, ¿no? Son tan poquitos votos, vos sos chiquito, pero te alcanza para convertirte en una pieza importante, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir nosotros, ¿saben? Nos vamos. Les agradezco mucho que hayan venido en este viernes. La seguimos la semana que viene. Muy bien. Seguimos. Volvemos el lunes a las 20. Que pasen bien. Chau.